Demet Özdemir y su familia han hablado. Por fin sabemos la verdad sobre Can Yaman. Este salseo está que arde, gente. Madre mía, cómo está el patio con Can Yaman y Demet Özdemir. Llevamos semanas con un montón de rumores, que si han roto, que si se han reconciliado, que si esto, que si lo otro. Pero ya saben cómo son estas cosas, hasta que no sale algo oficial o alguien cercano no dice nada, pues a especular. Pues bien, sorpresa. Parece que la familia de Demet ha decidido dar la cara. Y ojo, que no se andan con rodeos. Han dado unas declaraciones que dejan muy claro lo que piensan de toda esta historia. Para ser honestos, yo ya estaba un poco hasta la cabeza de tantos vaivenes. Un día los ves juntos, al día siguiente desaparecidos o un lío. Lo que yo creo que está pasando es que al final, la presión mediática es brutal. Imagínense tener que estar todo el día dando explicaciones sobre su vida privada. Y claro, si encima hay problemas o malentendidos, pues es normal que la familia se involucre, ¿no? Sobre todo si ven que su hija o quien sea, está pasándolo mal. Ahora, ¿qué es lo que han dicho exactamente? Pues mira, los detalles son jugosos. Parece que la familia de Demet, y estoy hablando de gente muy cercana a ella, ha dado a entender que lo de Can Yaman no es precisamente lo que parece. O sea que hay cosas que se han dicho que no son del todo ciertas. Y que además ellos no están muy contentos con cómo ha manejado Can Yaman la situación o directamente con él. Muchos dicen que la relación tuvo altibajos porque Can es muy volátil. Pero yo sospecho que va más allá. Que a lo mejor ha habido ciertas actitudes de Can que no han gustado nada en el entorno de Demet. Y eso cuando una familia es unida, pues pesa. Pesa un montón. Han salido unas declaraciones donde uno de los familiares, sin dar nombres directos, sí que deja caer que la paz de Demet es lo más importante. Y que si alguien está alterando esa paz, pues que no es bienvenido. ¡Boom! Ahí queda eso. Me parece súper valiente por parte de ellos, la verdad. Es como decir, hasta aquí hemos llegado, ya hemos aguantado bastante. A mí me da la impresión de que Can Yaman, que es un tío que genera mucha atención, quizás se ha dejado llevar un poco por la fama y por todo el revuelo que crea a su alrededor. Y a veces en esas situaciones, pues se pueden cometer errores o herir a personas importantes. Y la familia de Demet, que la quiere, pues lógicamente reacciona. Lo que no queda del todo claro es si esto significa una ruptura definitiva o un hasta luego, Lucas. Pero lo que sí dejan claro es que la balanza se ha inclinado bastante. Y que el apoyo familiar es clave. Si la familia de Demet no aprueba a Can Yaman, o tiene serias dudas sobre él, pues es un obstáculo muy grande para que la relación funcione, ¿no os parece? Es que a veces pensamos en las parejas de famosos como si estuvieran en una burbuja, pero al final son personas con sus familias, con sus amigos, con sus miedos y sus inseguridades. Y si hay un conflicto, pues afecta a todo el círculo. Así que sí, la familia de Demet Özdemir ha hablado, y lo han hecho para defenderla y para poner las cosas en su sitio. Y esto para mí, es un antes y un después en toda esta historia de Can Yaman. Ahora solo queda esperar a ver si ellos mismos se pronuncian o si esta es la señal definitiva de que el cuento de hadas ha llegado a su fin. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que las palabras de la familia de Demet son el clavo final en el ataúd de su relación con Can Yaman?